Mi nombre es Iván Fuentes, soy parte del equipo de Wingu, directamente, al igual que Luis, soy consultor de soluciones digitales y principalmente, digamos que mi área en específica por la cual soy especialista es en el tema de CRMs, que desde hace más o menos 7 años estoy involucrado y bueno, por ahí es muy bueno que nos hayan invitado justamente para compartir ese tipo de sesiones, ¿no? Por ahí ahora le cedo la palabra a Luis, que es nuevito Bárbaro. del equipo. Sí, yo me sumé al equipo de Wingo hace poco, también en la parte de consultor de soluciones digitales. Y en paralelo también trabajo como docente universitario en algunas universidades de Buenos Aires, acá Argentina. Y he dado también la materia de base de datos, con lo cual la idea es poder hacer esto un poquito eh, personalizado y ayudarlos el día de mañana con lo que decían implementar. Así que bueno, Perfecto. ahí. Ahí empezamos. Yo estoy empezando un poco por aquí, que es nuestro tema principal, es hablar sobre almacenamiento de datos. ¿Cómo podemos hacer almacenamiento de datos? Que por aquí vamos a arrancar con la parte de teórica, que es muy importante al menos tener esa base. El por qué es importante contar con datos, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, por ahí para Diana, cuál es el objetivo también, el que está almacenando todos estos datos que en entrevistas. Y lo consecuente es para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Hay alguna estrategia de lo que tú estás recabando? También es importante saber qué tipo de datos por ahí se están pidiendo en algunos formularios, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro tema principal aquí es almacenamiento de datos y por ahí vamos a mostrar nuevamente un par de herramientas que nosotros recomendamos y que desde organización pues es muy efectiva y seguro va a ser para ustedes también. Así que continuando con esto, Lucho, por favor. Perfecto. Bueno, por aquí es un meme que siempre que hablamos de datos es como un mundo a veces desconocido, por ahí es entender todo esto que podemos hacer. Yo creo que entendiendo este tipo de conceptos es hasta cierto punto sencillo. Así que por ahí tenemos 3 preguntas que por ahí, por la cantidad de asistentes que hay, a lo mejor podríamos ir un poco rápido. A lo mejor tenemos como muy participativa a Diana. Sería un poquito más las preguntas enfocadas y quien se anime dentro de esta sesión para que nos diga por el chat únicamente sí o no. Si saben qué es una base de datos, por ejemplo. Por ahí para Diana y para el resto de los asistentes, si saben al menos qué es una base de datos. Bueno, creo que sí, por ahí Diana, eso es bueno. Y por último, si esto, obviamente, si han trabajado, creen que una base de datos pudiera ayudarlos, en este caso para tu organización, Diana, o para cualquiera que por ahí esté también, ¿no? Bueno, entonces por ahí tenemos a Diana que nos comenta que sí, justamente. Entonces, esto es para hacer la parte de definición, si al menos tienen una percepción de lo que es base de datos, que por ahí es donde vamos por acá, Luis, a explicar un poco más a detalle. Bueno, a continuación es que, ¿por qué son las bases de datos el tesoro de tu organización? Muchas veces hablamos que una base de datos es como algo que a veces no atesoramos, como decimos por acá. Entonces, en ese sentido, creemos que una base de datos es como la parte medular que tenemos dentro de nuestras organizaciones en temas de datos, porque a partir de ahí podríamos tomar decisiones estratégicas para distintas campañas con distintos objetivos, como pueden ser de fundraising, de movilidad, de beneficiarios, de programas que hacemos dentro de nuestras organizaciones y distintas otras más que ustedes pueden ir implementando, ¿no? Así que para nosotros es que es muy importante lo que es el término base de datos y sobre todo tenerlo instalado internamente para nuestras organizaciones. Con esto es que le voy a ceder la palabra a Luis ahora para que empecemos a saber un poco más sobre algunas definiciones básicas que van relacionadas a este tema.
Perfecto. Bueno, ahí en principio quizás esto ya lo estamos viendo en la definición, pero lo que suele suceder es que solemos confundir lo que es dato con lo que es información. Entonces, es importante que esa base de definición la tengamos bien en clara a la hora de definir como organización qué es lo que queremos recolectar. Entonces, yo ahora me voy a adelantar un poquito. Y lo que voy a preguntar es, bueno, acá lo que estamos viendo es claramente un número, el número 55, y que puedan definir, si se animan, si esto es un dato, si es información, si es ambas cosas. Eh, si alguno se anima ahí. Yo me animé, de hecho. Eh, es importante empezar a definir esto porque hoy en día las organizaciones y para muchos teóricos de la administración, como puede ser, no sé si han escuchado Peter Drucker, que es de los teóricos contemporáneos más influyentes, habla de que la información, lo que nosotros recolectemos, hoy en día es el principal activo que va a tener una organización. En su momento otros teóricos hablaban de, bueno, del recurso humano, hablaban de lo que puede ser la capacidad económica, el mobiliario. Bueno, hoy en día se puso como el hincapié en que lo más importante que tiene una organización es la información. Y hay sobrados ejemplos sobre esto. Incluso se dice que si Google perdiera todos sus activos económicos, sería capaz de volver a reinventarse gracias a que la información la tiene bien administrada. Entonces vamos a volver a la diapositiva anterior. Y acá un poquito como para aclarar esto, lo que vamos a encontrar es que un dato es un elemento primario de la información que puede estar conformado por qué. Bueno, puede estar conformado por letras, por números, por dibujos, por símbolos. Y recién cuando están reunidos es donde van a poder cobrar un significado. Los datos van a describir hechos empíricos, sucesos y entidades. Y acá lo que es importante dejar en claro va a ser que el 55, así solito, no me indica nada. Yo no sé a qué hace referencia, no sé si tiene un tipo de unidad de medida asimilado, yo no sé si estos 55 son 55 dólares, 55 pesos, 55 kilos, 55 unidades, y tampoco sé a qué hace referencia. Yo no sé si hace referencia a televisores, a radios, a computadoras. Entonces, este tipo eh, de dato todavía no me va a servir a mí si lo recolecto porque no le estoy dando un significado. Lo que voy a trabajar yo va a ser con información, que básicamente lo vamos a ver en la diapositiva que le sigue, que es el dato con un significado. Entonces, acá lo que tenemos es un ejemplo, es si yo digo, bueno, soy Iván, tengo 29 años, vivo en Ciudad de México, peso 55 kilos y mido 1,60. Y además digo, trabajo en Wingo y me interesan los deportes. Bueno, yo todo esto lo estoy almacenando de una manera que a través del dato en sí, más la columna que me indica a qué tipo eh, de referencia estoy haciendo. En el caso de Iván digo, bueno, esto es un nombre. En el caso de 29 digo, esto es una edad. Y este conjunto de datos, en un contexto, me va a brindar lo que yo necesito para trabajar, que va a ser la información. Yo como organización tengo que tratar de trabajar con información. Eh, Acá en un esquemita un poquito resumido, lo que vamos a encontrar es justamente esto. Los distintos usuarios, los distintos personas que vayan brindando datos, lo que vamos a hacer nosotros como organización es procesarlo para obtener información. ¿Y para qué voy a necesitar esa información? Bueno, para que posteriormente con un análisis yo pueda aumentar el conocimiento de mi organización. Y básicamente esto lo puedo resumir como decir, la información va a ser la que me permita mejorar el proceso de toma de decisiones de mi organización. Si yo el día de mañana quiero decir, bueno, la verdad que eh, quiero
poder mejorar los procesos de mi organización, quiero poder mejorar los tiempos de toma de decisión, quiero poder mejorar la efectividad con la que realizo las encuestas, que justo hablaba antes Diana. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, trabajar con información, lo primero que nada, poder recolectarla. Bueno, retomando un poquito la pregunta inicial que había hecho Iván de qué es una base de datos, acá lo que vamos a tener es que va a ser un conjunto de datos con determinadas características y los datos que conforman una base de datos va a ser que pertenecen todos a un mismo contexto y que se almacenan de forma estructurada. Como ven acá, nosotros, por ejemplo, el nombre del socio lo tenemos siempre en la misma columna, la edad la tenemos siempre en la misma columna y todo pertenece al mismo contexto. En este caso va a pertenecer al contexto socio, por así decirlo, de una organización. Acá tenemos algunos ejemplitos de qué puede ser o qué no puede ser una base de datos. Esto lo vamos a ir desvelando de a poco. Si yo tengo un fichero con distintas anotaciones que va realizando los distintos involucrados, vamos a suponer que estamos trabajando con la parte de voluntariado y tenemos 5 o 6 tutores que se dedican a hacer el seguimiento de lo que son las actividades de voluntariado. Bueno, si yo solo tengo en formato de fichero y cada uno va subiendo sus anotaciones, eso no va a ser una base de datos. ¿Por qué? Porque no va a estar cumpliendo con las dos condiciones que nos definía que era una base de datos. ¿Estamos hablando de un mismo contexto? Sí, estamos hablando de un mismo contexto porque el contexto va a ser voluntario, pero no vamos a estar cumpliendo con la parte de que se tiene que almacenar de forma estructurada. ¿Por qué? Porque puede haber un tutor que lo que sea, datos personales del voluntario, recolecte la edad, puede haber otro que no, que recolecte la fecha de nacimiento, puede haber otro que recolecte la profesión y otro que no. Entonces, ahí no voy a poder, si después quiero unificar la información, hacerlo de forma sencilla. Después, si pasamos a otro ejemplo de una lista de contactos telefónica, bueno, esto sí podemos decir que tiene obviamente sus limitaciones porque hay campos que están acotados. Yo no puedo agregar nuevos campos más de los que me permite la aplicación de contactos de nuestros celulares, pero sí puedo recolectar los que están permitidos de una manera estructurada y siempre hablando del mismo contexto, que es personas a las cuales yo quiero enviar un mensaje de texto, enviar un WhatsApp o realizar un llamado. Luego acá tenemos una agenda, que en este sentido va a ser lo mismo que el ejemplo anterior. En uno lo tenemos digital, en otro no. Acá, en este ejemplo, sí, ya nos pasamos a que acá los vamos a tener manejados de una manera estructurada y en este sistema de fichas sí puedo agregar nuevos campos, recolectar otros tipos de datos que en el futuro puedan ir apareciendo. Y cuando hablamos de Excel, bueno, acá habría que ver por cada planilla de Excel si lo podemos considerar o no. ¿De qué va a depender? De lo que contenga. Va a depender de si en la planilla yo guardo información sobre el mismo contexto, el mismo objeto, es decir, no tengo que tener mezclado en la misma hoja datos de voluntarios con datos de donaciones. Lo debería poder dividir. Va a depender también de cómo maneje el tema de las columnas. Si yo quiero tener algo bien estructurado, bueno, si voy a recolectar lo que sean los números telefónicos de los voluntarios, debería poder hacerlo en distintas columnas y no hacerlo en la misma. ¿Por qué? Porque después al querer procesarlo, quizás para que se
envío un mensaje de WhatsApp en automático. Si tengo varios números dentro de la misma celda, puedo llegar a tener o no problemas con eso. Entonces ahí hay que ver bien cómo hemos depurado la planilla de Excel para ver si la podemos considerar o no base de datos. Una buena base de datos es la que no tiene colores, nos vamos a enfocar en la información, es plana, no tiene operaciones matemáticas, como por ejemplo una suma, una multiplicación, una resta. Tiene una función específica y única. En este caso puede ser, bueno, recolectar información sobre los voluntarios, recolectar los datos personales de los voluntarios. Y por otro lado, está documentada para que los humanos la entiendan. Es decir, esto es muy importante, muchas veces en las organizaciones pasa eso de, bueno, el coordinador de voluntariado toma las anotaciones en su agenda, define la base de datos que va a utilizar y después esa persona se va y yo no tengo un resguardo de, bueno, en qué formato se guardan los teléfonos, si se pone el código de área del país o no, si va el código de área de la región o no, eh, qué tipos de datos son obligatorios, cuáles puedo dejar para después. Entonces, ahí es siempre importante insistir con esto desde nuestro rol, en la medida que se pueda, a todas las personas que vayan a interactuar en la base de datos, bueno, de que vayan documentando de qué manera hay que volcar la información. Yendo a un cuadrito un poco más explicativo, es, tengo una herramienta de base de datos en mi organización, si no la tengo, siempre estoy en posibilidad de construirla, algunas veces nos puede llevar más depurarla, algunas veces nos puede llevar menos, algunas veces me encuentro en la situación de que todavía no recolecté ningún tipo de información, entonces es el momento ideal para diseñar la base de datos. ¿Y por dónde empezar? Bueno, por empezar a pensar una primera base de datos. Hay infinidad de herramientas con las cuales voy a poder trabajar, mismo desde Wingu, nos pueden contactar y consultar sobre cómo seguir con esta etapa. Y si la tengo, siempre es bueno saber, bueno, de qué tipo es, para saber cómo es la lógica de trabajo de la información que yo después voy a tener que seguir para poder hacer una toma de decisión. Saber si tengo varios Excel distribuidos, saber si tengo una base de datos unificada, saber si trabajo con algún tipo de CRM o ERP. Y acá sí como mandatorio saber que cualquier organización, no importa el tamaño, la estructura, no importa los objetos sobre los cuales recolecta información, puede tener una muy buena base de datos que esté ordenada y que esté bien nutrida. Ahí Iván, de hecho, les pasó por el link, veo. Si ustedes actualmente no tienen una base de datos, bueno, una idea sobre cómo continuar. Bueno, ¿cómo vamos a construir la base de datos? Bueno, tenemos que tener una finalidad, tenemos que también definir las herramientas de recolección que voy a utilizar. Hay miles, hay muchas que son gratuitas, hay otras de pago, pero bueno, saber que no necesariamente tengo que saber sobre programación para poder recolectar información. Seguramente ya conozcan Google Forms, pero también hay varias herramientas que ahora les vamos a mostrar que pueden utilizar para automatizar un poquito y hacer de manera rápida y ordenada el tema de la recolección de datos. Hay que trabajar con seguridad y no solamente seguridad se refiere a poder definir que los interesados sean nada más los que ingresen la información, sino también poder definir distintos procesos que me permitan el resguardo de la información a lo largo del tiempo, como puede ser una copia de seguridad, como puede ser la réplica de la información en distintos lugares. Estandarización de datos. Y con estas cuatro como directrices, voy a poder construir lo que va a ser la base de datos. Bueno, esto como el concepto que habíamos trabajado en la diapositiva anterior. Y algo muy importante que les puede pasar
en el día a día es, desde el lado de las organizaciones a veces es complicado y impulsar uno mismo lo que es la implementación de una base de datos para procesos que tocan a muchas áreas, porque obviamente la idea es que se utilice. De nada sirve si yo voy a implementar una base de datos que va a recolectar sobre voluntarios, sobre donantes, sobre centros comunitarios, sobre encuestas a la población destinataria, si yo solamente la voy a gestionar y solamente voy a volcar la información desde mi lado de la parte de voluntarios. ¿Por qué? Porque no estaría haciendo un uso óptimo de la base de datos. Tengo que lograr que las distintas áreas, el área que eh, maneja la parte de donantes, también pueda implementarla. Entonces, ¿cómo puedo llegar a motivar a la gente? Bueno, quizás ahí sea importante decir un poquito las ventajas que va a tener una base de datos, en el tema de la redundancia. Cuando hablamos de redundancia hablamos de que eh, la información se va a replicar para todos los actores que vayan a consultar la información. Si, por ejemplo, yo tengo un voluntario que a la vez es donante y modifica el correo electrónico, me sirve que se replique esa modificación tanto para su perfil como donante como para su perfil como voluntario. Entonces, esa ya es una ventaja con la cual puedo arrimar un poquito la posición de, bueno, estar interesado a otro sector de mi organización, a sumarse a querer gestionar lo que va a ser una base de datos y de querer implementarla en breve. Después el tema que hablábamos de la seguridad, de poder hacer que la información no se pierda, que haya un resguardo. Después vamos a tener el tema no menos importante de la posibilidad de que múltiples usuarios consulten la información al mismo tiempo. Quizás nosotros trabajamos con centros comunitarios que están a 5 kilómetros uno del otro y si hacemos el resguardo de la información en papel, no tenemos la posibilidad de consultar la información en cualquier momento y a varias personas al mismo tiempo. Bueno, eso lo logramos con una base de datos. Con una simple conexión a Internet vamos a poder solucionar ese problema. Eh, Así que bueno, las ventajas son muchas y siempre va a ser una buena idea. ¿Qué tenemos que definir también? Bueno, ¿es necesario recolectar todos los datos o no? ¿Qué piensan de eso? Yo sí trabajo, por ejemplo, con encuestas para población LGBT. Y quiero los datos personales de la población que va a trabajar con mi organización. ¿Necesito recolectar todo? La estatura, el peso, ¿son datos que necesito recolectar? Ya Perfecto, bueno, la puso muy bien. genial. Eso mismo. Eh, si bien está bueno recolectar la información, no tenemos que pasarnos también al otro bando, que sería recolectar información de más. ¿Por qué? Porque hacemos perder tiempo. No solamente a la persona que va a estar completando la encuesta, sino también a la organización a la cual formamos parte, porque ese dato que estamos recolectando hay que procesarlo. Y muchas veces no solamente nos va a modificar la visual, sino también de que nos va a hacer utilizar tiempo que podríamos destinar a analizar mejor la información que sí es pertinente para nuestra organización. Entonces, ahí sí, muy bien, como dice Diana, tengo que recolectar los datos que son de interés general para el objetivo de la organización. No más ni menos que eso. Cuando hablamos de datos personales, podemos estar hablando, bueno, del nombre, del apellido, del DNI, género, si aplicara, fecha de nacimiento o edad, la zona, el barrio, la provincia, mail, celular, dirección completa. Estos son algunos ejemplos. Pueden ser que apliquen, puede ser que no, pero sí es importante dedicarle un tiempito a definir los datos relevantes para la organización. Herramientas que recomendamos para lo que va a ser la recolección de datos. Les vamos a pasar un link con ventajas y desventajas de cada una, pero bueno, a grandes rasgos, para la recolección de datos vía web o vía celular, podemos recomendar
Kobo Toolbox, que ahora vamos a estar hablando un poquito, MACPI, Fulcrum, Google Forms, que esa ya la deben conocer. Para lo que es mapping y cartografía, bueno, acá tenemos dos herramientas como ArcGIS Collector o SMAP. Y para lo que son vía mensajes, que esto hace referencia a vía SMS, vía WhatsApp, por si trabajamos en alguna locación, en algún lugar donde el acceso a Internet es más difícil, o el acceso a una computadora es más difícil, bueno, hay algunas herramientas que también nos pueden ayudar, que, bueno, la ya mencionaba MACBI o Engage Spark. ¿Necesito usar todas al mismo tiempo? No, no necesito usar todas al mismo tiempo. Puedo elegir una, investigarla, eso es importante. La mayoría de estas herramientas, si ingreso al sitio web, me dicen las ventajas y las desventajas. Incluso si utilizo Google, puedo comparar entre una y otra para saber, bueno, cuál me permite recibir más formularios en el mes, cuál es gratuita, cuál es de pago, cuál puedo sincronizar con otras herramientas. Eso todo, la información está a disposición. Cuando hablamos de Kobo Toolbox o cualquiera de estas herramientas de recolección, bueno, tiene que haber una necesidad para poder recolectar. Recolectar datos porque sí, no hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo va a surgir todo? Bueno, va a surgir de una necesidad. Y quizás surja de una necesidad de mapeo, como puede ser querer mapear, por poner un ejemplo, aquellos organismos del Estado donde se quieren establecer denuncias por orientación sexual, por poner un ejemplo. También podría mapear aquellos lugares de mi país donde no hay acceso a Internet, aquellos... De movilidad, justamente, en dónde claro, hay más, en qué lugares hay más población o más migrantes, por ejemplo, ¿no? exacto, exacto. Incluso tomando ahí el ejemplo de Iván, que es muy bueno, hablando de movilidad, bueno, aquellos organismos del Estado donde en las oficinas físicas no hay rampa. Bueno, si yo quisiera mapear eso, lo puedo hacer tranquilamente. Kobo Toolbox es una herramienta que nos va a permitir hacer ese mapeo. Y acá tenemos algunas de las características. Bueno, puedo diseñar formularios de manera rápida y fácil. Acá es importante saber de que esto va a funcionar como un drag and drop. No hace falta saber necesariamente programación, sino que puedo trabajar con lo que serían los bloques de preguntas. Puedo construir formularios con validaciones y lógicas un poquito más complejas. Tengo varios tipos de preguntas para poder realizar. Si van a ser de opción múltiple, si van a ser de casilla de verificación, es decir, que va a haber un check que pongo sí o no. Fácil para compartir con usuarios y trabajo colaborativo, es decir, estas encuestas las puedo ir diseñando y trabajando y analizando, no solamente yo, sino también con otros usuarios de mi organización. Y se puede importar y exportar a XLS Form, que esto nos va a servir para trabajar con todo lo que sea paquete Office después. En lo que es recolección de datos, lo puedo hacer de manera online, lo puedo hacer de manera offline con Android. Sincronización vía SSL. Puedo configurar un sistema de backups para mantener la integridad de la información y la pérdida de datos, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Y esto es muy importante, bueno, los datos van a ser habilitados de forma instantánea y en tiempo real, que si nosotros hacíamos encuestas en papel, ese era como el gran problema. Yo salgo a hacer encuestas a los distintos puntos de interés o locaciones sobre discriminación y los encuestadores, después, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer la bajada de esa información, de esos datos, a distintos sistemas, que podía ser una planilla Excel, podía ser una base de datos, podía ser un CRM, y eso demora un tiempo, y en muchos casos ese tiempo es extenso, porque si cada encuestador hizo 200 encuestas, sí, va a llevar tiempo. Bueno, si yo trabajo con una herramienta que ya esté automatizada, esos datos los voy a tener de forma instantánea y en tiempo real, entonces voy a poder comenzar
antes lo que sea el análisis de la información. Y voy a poder hacer una toma de decisiones más rápido. Para lo que es el análisis de gestión de datos, incluso ya nos está ayudando la herramienta. Nos permite crear reportes y resúmenes con tablas y gráficas. Nos va a permitir visualizar los datos recolectados en un mapa, en el caso de que yo quiera hacer un tipo de informe de tipo mapping o de cartografía. Nos va a permitir exportar los datos en cualquier momento. Y vamos a tener acceso a una API para extender a desarrollos adicionales. Y esto ya empieza como a encastrar y empieza a tener otro sentido a la hora de automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, si a raíz de las encuestas, lo que se hayan mostrado más preponderantes a estar insatisfecho con las posibilidades que brinda, por ejemplo, alguna dependencia respecto a acceso a denuncias, yo quiero automatizar ese proceso y poder, bueno, enviarle un formulario para que me detalle más información. Bueno, eso lo puedo hacer. Ahora le voy a dar el paso a Iván, que ya desde acá seguiría con todo lo que sea herramientas de almacenamiento de datos. Gracias, Luis. Un poquito por el tiempo también, voy a ir un poco más rápido en este sentido para llegar a la demo, que es lo que también nos importa. Internamente desde Wingo, resumiendo lo que Luis acaba de explicar muy bien, que es a través de las distintas herramientas de recolección. Ahora, ¿qué hacemos después de tener esos datos, no? Algo de eso principalmente es contar con algunas herramientas en donde nosotros podríamos almacenar incluso con esas herramientas que son más robustas, en donde permiten almacenar ya más cantidad de cientos, de miles de registros y no tener problemas de capacidad. Y entre una de ellas de las que nosotros siempre optamos o recomendamos, por ejemplo, es a través de Salesforce, que es lo que vamos a platicar un poquito más, que Salesforce es una organización, es una empresa que su objetivo tal cual es un CRM. Desde esta parte lo que tiene es que también cuenta con particularmente con la parte de fundraising, que es .org, en donde ella pone, esta compañía pone a disponibilidad de licencias gratuitas para cualquier organización sin ánimos de lucro y le regala justamente 10 licencias de por vida para que ustedes dentro de sus organizaciones puedan contar con una herramienta tan robusta. La otra que por ahí ya saltamos es Wingo Data, que es un producto justamente que desde Wingo elaboramos, totalmente gratuito también, donde ustedes a través de un usuario y una contraseña pueden acceder totalmente en la nube, de forma segura, en donde ustedes van a poder disponer y contar con las bondades que es el almacenamiento de datos justamente de cualquier índole. Para entender un poquito qué es un CRM, que era lo que comentaba sobre Salesforce, por sus siglas es que es un Customer Relationship Management. Particularmente en el mundo privado es como una gestión de relaciones de clientes. Sin embargo, lo que comentaba es que tiene el lado de fundación, que es el .org, en donde esta parte Salesforce la adapta para que nos ayude a nosotras como organizaciones sin ánimo de lucro tener nuestros procesos en esta plataforma. Si continúas un poco por ahí, Luis, por favor. Entonces, al final, esta parte, ¿qué es lo que va a brindar puntualmente a nuestras organizaciones? Ustedes van a tener esa posibilidad de registrar lo que son donantes individuales, llevar el seguimiento, gestionarlos, así mismo como todos esos contactos estratégicos, por ejemplo, personas, si ustedes cuentan con proveedores, si tienen, por ejemplo, algunas alianzas con otras organizaciones, incluso de sector privado, ustedes pueden tener puntualmente esa base de datos ahí, saber quiénes son sus aliados estratégicos, sponsors, etcétera, ¿no? Asimismo, también llevar todo el manejo y gestión de lo que son los beneficiarios que ustedes están apoyando, por ejemplo, en temas de movilidad. Muy bien segmentado. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué han pasado? ¿Cuáles son los beneficios a lo largo del tiempo? Y todas esas métricas que al final van a dar pues un resultado mucho mejor de lo que ustedes están esperando cumplir con la misión de su organización.
Y por último es que también les permite, en esta parte también de segmentación y analizar los datos, también les permite realizar lo que es comunicación masiva a través de lo que tiene internamente la plataforma, que es para el envío gratuito de correos electrónicos, similar un poco, no al mismo grado obviamente, pero un poco, por ejemplo, plataformas que se usan como para esto, como puede ser Mailchimp, como puede ser MailUp, como pueden ser otras como en esa estrategia acá, estrategia de mailing. Y esto al final, o el conjunto, desde una recolección de información hasta tener esos datos en una plataforma como es la parte de Salesforce almacenados, o Wingudata en su caso, nos va a permitir tener mejores decisiones, saber qué es lo que está ocurriendo con nuestras campañas, qué tan exitosas son y conocer pues esas métricas a alto nivel que nos van a permitir replicar o no estrategias si son buenas para nuestra organización. Con esto, por ejemplo, a grandes rasgos lo que nos permite, por ejemplo, aquí ya muy en específico lo que es Salesforce en este donativo que les hacen nuevamente a cualquier organización sin ánimo de lucro, es que les permite gestionar tal cual tres cosas. Una es la recaudación de fondos, en donde ustedes pueden llevar el día a día desde este ciclo, desde que alguien puede ser un prospecto a ser un donante, a que nos realice una donación, hasta que ya es un donante y fidelizarlo, ¿no? Hacer estrategias dentro de eso, mandarles comunicación, hacer campañas publicitarias para que no puedan no solo apoyar en la donación en la que están, en la causa que están apoyando, sino en otros programas más. Nos permite también la parte de interacción, que ahí puede ser desde el contacto con voluntarios, desde por ahí conocer los programas sociales a través de portales que puede brindar en sí la plataforma. Y por último, la gestión de programas, que por ahí es también, sabemos que es muy importante el gestionar, por ejemplo, algún programa de movilidad, algún programa, por ejemplo, de lo que mencionaba por acá Diana, que no, lo que hace puntualmente su organización, ¿no? Por ejemplo, específicamente para la población LGBTI+, que por ahí está, es un programa en específico que también justamente esta plataforma les va a poder dar ese seguimiento de acuerdo a lo que ustedes están esperando. Así si continuamos por ahí, en un resumen, lo que les va a permitir, o en una, siempre hablamos que es en esta gran fotografía que es 360, tener en una sola plataforma lo que es conocer bien a sus beneficiarios, tener por ahí qué tipos de interacciones tienen con ellos, ya sea correos electrónicos, actividades, reuniones, incluso por ahí, cuántas donaciones les ha realizado, poder colaborar con ellas. Y justo con esto, en gran resumen, es tener reportes y dashboards a alto nivel que les va a permitir saber también el comportamiento de todo esto en una sola plataforma, ¿no? Así que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un caso de éxito, que es la Agencia de la ONU de los Refugiados, que seguramente por aquí la conocen muy bien, que es ACNUR. Nosotros tuvimos justamente la oportunidad de colaborar con ellos, ayudándoles a segmentar y a tener toda su información en una sola plataforma como la desde salesforce.org, en donde implementamos desde México, pero también justamente lo hicieron ellos en Argentina, y ahí también les apoyamos, en donde ellos principalmente llevan el registro de todos sus donantes, estrategias, campañas y todo ese perfil del donante para que ellos sepan cuánto me ha donado, desde cuál fue la primera donación, cuánto me ha donado la última, cuándo dejó de donarme, y con eso puedan tener una toma de decisiones más estratégicas y puntuales para saber su reacción, ¿no? También algo importante, que es lo que vamos a mostrar o lo que voy a mostrar a continuación, es cómo ellos, por ejemplo, gestionan algunos de sus programas, que es lo que voy a mostrar a continuación. En esta parte de demo, muy rápido, a gran nivel, cómo gestionan sus programas, por ejemplo. Esta es una instancia que voy a compartir de forma para la simulación, porque obviamente la necesidad de datos, ellos no son los únicos que tienen acceso. Entonces, voy, por ejemplo, aquí a compartir mi pantalla y voy por acá.
Por ahí ustedes, bueno, ahí no sé, Luis, si ya pueden visualizar justamente mi pantalla. Sí, ya estoy visualizando. Perfecto. Bueno, en lo que nosotros estamos viendo es Salesforce puntualmente. Es una plataforma que está en línea, que justamente Salesforce les hace ese donativo por ser organizaciones sin ánimo de lucro. Y lo que estamos viendo aquí puntual, por ejemplo, la parte de programas, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo puedo entrar a lo que son mis programas, tener un listado de todos aquellos programas en los cuales yo pueda realizar desde mi organización. Por ejemplo, voy a abrir uno que tenemos aquí como ejemplo, que es ACNUR, Oportunidades sin Fronteras, que este es un programa que ellos actualmente están haciendo. Dentro de esto voy a tener ciertos datos, ¿no? ¿Cuál es el resumen de mi programa? ¿Cuál es la población, el objetivo? ¿Cuál es la descripción? Cuando inicia, por ejemplo, mi programa en el cual estoy apoyando a personas que necesitan movilizarse. Entonces, desde esta forma, en una sola pantalla, yo puedo decir desde quiénes son esos participantes. ¿No? Puedo decir que a lo mejor Evaristo es voluntario para este programa, se ha apuntado porque quiere apoyar específicamente este programa. Tenemos a Luis, que a lo mejor es un proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar a lo mejor brindarles algunos kits de alimentación, brindarles algunos talleres. Entonces, Luis particularmente tiene un rol o una función que va a ser nuestro proveedor, en el cual nos vamos a apoyar. Y, por ejemplo, tenemos a María Diz, que dentro de esto viene siendo una beneficiaria en la cual va a ser esa población que nosotros vamos a estar apoyando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los servicios puntualmente, como pueden ser talleres de salud, pueden ser apoyos de kits alimentarios que les podríamos dar semanal, mensual, y tener ese registro en qué fecha, quién es el proveedor que lo va a hacer, en qué población, etcétera, ¿no? Y asimismo podríamos tener, por ejemplo, la parte de cortes de programas, que quiere decir que también quiénes son o podríamos obtener, sin duda, por ejemplo, esos llamados como subprogramas. Por ejemplo, yo aquí tengo un listado de lo que puede ser Sin Fronteras en el Q1, Sin Fronteras en el Q2 y en el Q3 sucesivamente, para saber dentro de mi gran programa que es Oportunidad Sin Fronteras, cómo los subprogramas pueden estar impactando por Qs. Y con eso es lo que me va a arrojar métricas distintas y entender que también las poblaciones van cambiando muy rápidamente, ¿no? La movilidad es que en el Q1 fueron, no sé, 50 personas, pero en el Q2 a lo mejor pasó un evento adverso en el cual se quiere movilizar una gran cantidad de personas, no sé, de Venezuela hacia Argentina, del centro del país hacia México, como es muy, muy requerido también hacia Estados Unidos. Entonces, podríamos ir midiendo cómo es que por cada uno de esos programas se van a ir afectando cada uno de ellos y al final tener una conclusión más efectiva del resultado de impacto de ellos. Por último, también podríamos tener archivos, por si son archivos importantes, saber por aquí temas que hay que seguir en nuestros programas. Y asimismo, yo cuando entro, por ejemplo, al tener algún participante en mi programa, si yo quisiera ver el perfil, por ejemplo, de María, que es nuestra beneficiaria dentro de Oportunidades Sin Fronteras, incluso es nada más del Q1, podríamos ver el estatus. Si María se encuentra inscrita, si se encuentra a lo mejor ya retirada del programa o si ya se completó únicamente la ayuda que teníamos que hacerle, ¿no? Y por ahí hacer incluso algunas evaluaciones puntualmente, cómo es esa medición, cómo es que le ayudamos, por ejemplo, cómo estaba antes y cómo se encuentra ahora, y con eso justamente medir el impacto que queremos saber por cada una de esas personas beneficiarias que estaríamos apoyando. Si regreso un poquito también, si tenemos, por ejemplo, los servicios que nosotros brindamos, por ejemplo, yo aquí tengo un pollo de kit alimentario que nosotros estaríamos haciendo para 20 personas, por ejemplo, en el cual es de forma recurrente o es de forma mensual. ¿A qué me refiero con esto? En el cual yo dentro de la plataforma o relacionado, como se muestra a continuación, que vamos a tener exactamente, por ejemplo, en qué fecha, por ejemplo, de cada mes estaríamos justamente repartiendo los kits correspondientes y a qué poblaciones, ¿no? Por ejemplo, si ya se entregaron, si ya se entregaron, todos están pendientes hasta que nosotros probablemente vengamos
y nosotros confirmemos de que efectivamente se ha registrado o hemos apoyado puntualmente en esta entrega de alimentos, ¿no? Así que, ¿quiénes son los participantes justamente de este servicio? A lo mejor puede haber voluntarios que van a repartir para este kit mensual, puede incluso estar quién va a ser el proveedor o incluso quién va a ser la organización, si tenemos también donantes no de forma monetaria, sino donantes que tenemos, que nos brinden, por ejemplo, alimento, apoyo, pueden ser organizaciones, pueden ser personas físicas. Nosotros pudiéramos ir registrando también todo en la misma plataforma, ¿no? Y al final, lo que vamos a estar hablando es conocer a grandes rasgos, por ejemplo, cuál fue el impacto de oportunidades sin fronteras para una población, a lo mejor exclusivamente para la TAM, no puede ser para un país en específico. Y eso es lo que vamos a obtener, o lo mejor que tiene Salesforce por aquí, es que vamos a obtener lo que son algunas métricas o paneles que nos van a poder ayudar a resumir en una fotografía cuál ha sido el resultado de nuestros programas, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Lo voy a abrir por aquí muy rápido. La parte de beneficiarios que está por acá. Si yo lo actualizo, por ejemplo, yo tengo en tiempo real los datos que tengo almacenados, ¿no? ¿Cuántos programas tengo? ¿Cuántos participantes tengo por programa? ¿De qué tipo? ¿Cuántos son voluntarios, beneficiarios que nos están apoyando? ¿Cuántos servicios yo estoy dando también? Kits alimentarios, transporte, emergencias, talleres, etcétera, ¿no? Yo puedo ir contemplando por cada programa que yo puedo obtener. Entonces, de esta forma, yo tendría el dato de forma muy sencilla. Asimismo, nosotros en una misma base de datos, por ejemplo, si yo entro particularmente a una persona, por ejemplo, el caso de Evaristo Espinosa, que él probablemente fue un voluntario, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que podríamos tener esa, como decimos, 360, para saber qué es lo que ocurre con Evaristo y la relación que tiene con nuestra organización. Desde que en qué organización trabaja, por ejemplo, trabaja en Wingu, nos ha donado, por ejemplo, si nos ha realizado, por ejemplo, donativos, tiene donaciones recurrentes, tiene información más horas de voluntarios que nosotros tenemos, migrantes justamente, cuándo fueron esas horas de voluntariado, para qué campaña puntualmente está impactando, ¿no? Y aquí tenemos con algunos datos puntualmente que son de la información de los donantes, de las donaciones que Barito nos ha dicho. Así que de esta forma, o para concluir, es que al final en Salesforce no solo es una plataforma que tiene un objetivo en específico, sino que tiene puntualmente esa posibilidad que nos brinda para segmentar toda nuestra información en una sola plataforma. Y lo mejor de esto es que a lo mejor puede ser un caso que utiliza ACNUR, pero esto se puede adecuar para cualquier tipo de organización siempre y cuando tengan bases de datos bien distribuidas, bien gestionadas, y puede ser desde una organización tan pequeña como nosotros hemos apoyado, como de 3 personas, hasta grandes organizaciones como puede ser ACNUR, que tienen con más de 50 personas dentro de ella, ¿no? Entonces, era un poco la demo por ahí, creo que estamos justo en tiempo. Por ahí si hay un poco más de dudas, etcétera, pues ya nos pueden contactar directamente. Así que voy a regresar un poco a la presentación. Y con esto es que prácticamente nosotros estaríamos por ahí. Lo compartí. Sí, por ahí, gracias Luis, por ahí sí hay un par de preguntas, solo tenemos 2 minutos más o menos, pero en sí era el objetivo, lograr mostrarles herramientas que pueden ser muy útiles para su organización, para que ustedes distribuyan justamente formularios, recolección de datos, saber qué tipo de donantes tienen, qué voluntarios, etcétera, en una sola plataforma, y esto les va a ahorrar pues la toma de decisiones y el estar siempre buscando el Excel de alguna persona, otro más, etcétera, ¿no? Por ahí Luis puso nuestros mails, por si alguien de los que están en esta sesión tienen alguna pregunta, alguna duda más, nos puede en cualquier momento escribir directamente y todo gusto estaremos respondiendo, apoyándoles para darles más información. Sabemos que, bueno, muchas veces son muchas charlas, pero por ahí podrían contactarles. Así que de nuestro lado creo que
es un poco, ¿no? Bueno, creo que estamos justo al cierre por ahí, Verónica. Los esperamos por ahí al coffee break después de este cierre de esta sala, en donde por ahí pone el evento para que compartan experiencias, hagan networking, que es algo muy interesante, donde pueden ustedes encontrar muchas organizaciones similares y puedan compartir experiencias, ¿no? De nuestro lado, de mi lado, les agradezco mucho, muchas gracias. Creo que ha sido muy útil. Exacto, sí, también desde acá agradecerles por el tiempo, a los que se pudieron conectar, así que seguimos en contacto, cualquier cosita nos escriben. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.